Sistema ventricular. El sistema ventricular corresponde a una serie de cavidades que se desarrolla en el interior del sistema nervioso central, en las cuales se está produciendo y circulando el líquido cefalorraquídeo. Estas cavidades están recubiertas por un epitelio ependimario, distinguiéndose. 1. Ventrículos laterales. Estos están contenidos en cada hemisferio cerebral, tienen la forma de una letra C. Se describe en cada uno de ellos un cuerpo, que ocupa el lóbulo parietal. Una asta anterior en el lóbulo frontal. Una asta posterior en el lóbulo occipital y una asta inferior en el lóbulo temporal. Cada ventrículo lateral se comunica hacia medial con el tercer ventrículo a través del agujero interventricular de Monroe. Desde este agujero hacia adelante está el asta anterior en la cual se describe un techo, un piso y una pared medial. El techo está formado por el cuerpo calloso, rodilla en el extremo anterior. El piso está formado por la cabeza del núcleo caudado y parte del rostrum del cuerpo calloso hacia medial. La pared medial está formada por el septum pellucidum y pilar anterior del cínix. Por detrás del agujero interventricular está el cuerpo del ventrículo lateral. En este se describe un techo formado por el cuerpo calloso, un piso formado por cuerpo del núcleo caudado, y parte del tálamo. También se encuentra aquí el plexo coroideo que se proyecta luego hacia el asta inferior y por último una pared medial formada por la parte más posterior del septum pellucidum. El asta posterior está limitada por el cuerpo calloso hacia dorsal y radiación óptica hacia lateral. El asta inferior tiene un techo formado por la cola del núcleo caudado, un piso formado, por la eminencia colateral y más medialmente por el hipocampo. 2. Tercer ventrículo. Esta es una cavidad única en forma de hendidura situada en la línea media entre ambos tálamos e hipotálamos. Está comunicada anteriormente con ambos ventrículos laterales y posteriormente con el cuarto ventrículo a través del acueducto cerebral. En el tercer ventrículo se describe A. Pared lateral formada por el tálamo hacia dorsal y posterior y por el hipotálamo hacia ventral y anterior. B. Pared superior o techo formado por una capa ependimaria recubriendo a la tela coroidea del tercer ventrículo, de la cual se desprenden los plexos coroideos. Sobre la tela coroidea está el fornix y el cuerpo calloso. C. Pared inferior o piso formado desde adelante hacia atrás por quiasma óptico, tuber cinereum e infundíbulo y más posteriormente los cuerpos mamilares. D. Pared anterior formada por la lámina terminalis y la comisura blanca anterior. E. Pared posterior donde se encuentra la entrada al acueducto cerebral y sobre esta la comisura blanca posterior y el receso suprapineal. 3. Acueducto cerebral. Es un conducto estrecho de aproximadamente 18 milímetros de longitud que comunica el tercer con el cuarto ventrículo. 4. Cuarto ventrículo. Cavidad situada entre el tronco encefálico y cerebelo. En él se describe un techo y un piso. En el techo se encuentra el cerebelo. En la zona más anterior o superior se encuentra el velo medular superior y lateralmente a él los pedúnculos cerebelosos superiores. La zona inferior o posterior del techo se encuentra formada por el velo medular inferior, lámina delgada formada por un epitelio ependimario revestido por pia madre. Este velo está perforado en la línea media formándose el orificio medial o agujero de Magendie que comunica el cuarto ventrículo con la cavidad subaracnoidea de la cisterna magna o cerebelo medular. El piso del cuarto ventrículo está formado por la cara posterior del puente y del bulbo raquídeo. Es una zona en forma romboidea con un surco en la línea media. A cada lado de este se encuentra la eminencia medial, más lateralmente está el surco limitante homónimo del embrionario y más lateralmente aún el área vestibular. En esta zona y por sobre los pedúnculos cerebelosos inferiores se encuentra el receso lateral del cuarto ventrículo que se abre a través de los agujeros laterales o de Ushka hacia el espacio subaracnoideo en la región ventral del tronco encefálico, específicamente en el ángulo pontocerebeloso. En la región más caudal de la eminencia medial se encuentra el núcleo del nervio abducente, alrededor del cual los axones del nervio facial describen una vuelta. Esto se manifiesta como un solevantamiento redondeado hacia el piso del ventrículo, el cual es denominado eminencia redonda o colículo facial. En la zona más caudal del surco limitante es posible ver el trígono hipohiloso y el trígono del vago, áreas triangulares que corresponden a los núcleos de los nervios craneales correspondientes. Lateral al trígono vagal y en el borde del piso del cuarto ventrículo se encuentra el área postrema. 5. Conducto central o ependimario.
Este conducto se origina en el extremo caudal del cuarto ventrículo y se extiende a lo largo del bulbo raquídeo y médula espinal, terminando en el cono medular en una zona ligeramente ensanchada denominada ventrículo terminal. El líquido cefalorraquídeo, LCR, es producido en los plexos coroideos de las cavidades ventriculares. Una pequeña cantidad se produce en las células epentimarias que recubren las cavidades ventriculares. Se sabe que la producción de líquido cefalorraquídeo es un proceso activo que demanda gasto de energía. Se sabe que la concentración de electrolitos tales como potasio, calcio y magnesio es diferente al encontrado en el plasma sanguíneo. Al líquido cefalorraquídeo se le atribuye una función de protección mecánica dado que forma un verdadero colchón hidráulico alrededor y dentro del sistema nervioso central. Además permite que los materiales de desecho del metabolismo celular puedan ser eliminados, así como también puede distribuir a distancia las hormonas que se producen en el hipotálamo y glándula pineal. En condiciones normales el líquido cefalorraquídeo circula desde los ventrículos laterales hacia el tercer ventrículo, luego acueducto cerebral, cuarto ventrículo. Luego desde allí se dirige ya sea hacia el conducto epentimario o hacia el espacio subaracnoideo de las cisternas cerebelo-medular y pontina, recorriendo luego el espacio que rodea a la médula espinal hacia caudal o hacia la convexidad de los hemisferios cerebrales. La reabsorción del líquido cefalorraquídeo se realiza en las granulaciones aracnoídeas o vellosidades aracnoídeas que se encuentran en los senos venosos, especialmente en el seno sagital superior. El tálamo y sus conexiones. Es la región más grande del diencéfalo, comprende una zona ovoide de sustancia gris ubicada a ambos lados del tercer ventrículo, del cual forma las paredes laterales en la región más dorsal y posterior. El extremo anterior del tálamo forma parte del agujero interventricular, mientras que el extremo posterior forma el pulvinar. En el interior del tálamo se encuentra la lámina medular interna, en forma de Y, quien separa las tres regiones que se describen del tálamo con sus respectivos núcleos. Estas son las regiones anterior, medial y lateral. Núcleos del tálamo. La zona anterior del tálamo contiene el núcleo anterior, el cual forma parte del sistema límbico. Este participa en el procesamiento de las emociones y en mecanismos de memoria reciente. El núcleo anterior recibe aferencias del hipotálamo a través del tracto mamilotalámico y a su vez proyecta sus eferencias a la corteza cingulada. La zona medial del tálamo tiene el núcleo dorsomediano. Este núcleo tiene amplias conexiones con la corteza prefrontal e hipotálamo. Este núcleo participa en la integración de aferencias viscerales, olfativas, somáticas, así como en mecanismos que permiten percepciones subjetivas y emotivas. La zona lateral del tálamo es la más extensa. En ella se describen dos bandas nucleares, una banda dorsal y una banda ventral. En la banda dorsal se describen los núcleos lateral dorsal, lateral posterior y el pulvinar, mientras que en la banda ventral se describen los núcleos ventral anterior, ventral lateral, ventral postero-lateral y ventral postero-medial. Otros núcleos talámicos descritos son los núcleos geniculados laterales, los núcleos geniculados mediales, los núcleos reticulares, los núcleos intralaminares y los núcleos de la línea media. Los núcleos ventral anterior y ventral lateral juegan un rol importante en el procesamiento de la información motora, dado que reciben aferencias del cuerpo estriado, A, y del cerebelo, VL, y proyectan respectivamente a la corteza premotora y a la corteza motora primaria. Los núcleos ventral posterolateral y ventral posteromedial participan en el procesamiento de la información exteroceptiva y propioceptiva proveniente del territorio medular, lemnisco medial y haces espinotalámicos, y del territorio cefálico, lemnisco trigeminal. Esta información es enviada luego a la circunvolución postcentral o área somatosensorial primaria. Si se utiliza criterios funcionales, los núcleos talámicos se pueden clasificar en A, núcleos específicos, B, núcleos de asociación y C, núcleos inespecíficos. En los núcleos específicos se agrupan todos aquellos que reciben aferencias sensitivas u otras que establecen circuitos bien definidos tanto para procesar información sensitiva como motora que luego se proyecta a la corteza cerebral. Entre estos están los núcleos geniculados laterales, geniculados mediales, ventrales posterolaterales, ventrales posteromediales, ventral anterior, ventral lateral, y núcleo anterior del tálamo. Los núcleos de asociación tienen conexiones recíprocas con áreas de asociación cortical. Ellos son el pulvinar, el núcleo lateral posterior y lateral dorsal y el núcleo dorsomediano. Los núcleos inespecíficos son aquellos que establecen amplias conexiones con otros núcleos del tálamo y otras regiones del sistema nervioso.
Ellos son los núcleos intralaminares, los núcleos reticulares, y los núcleos de la línea media del tálamo. Algunos aspectos funcionales del tálamo. Las conexiones que el tálamo establece con la corteza son siempre ipsilaterales, no existiendo conexiones directas con la corteza del lado opuesto. Se acepta que el tálamo participa en dos grandes grupos de sensaciones. Por un lado están las sensaciones discriminativas, en que participan los sentidos especiales como visión, audición, tacto, propiocepción, dolor. Por otro lado están las sensaciones afectivas en las cuales participan los núcleos dorso-mediano, anterior y reticulares. La afectividad que un individuo demuestra está íntimamente ligada a su tono emocional. Por ejemplo, el estar enfermo, o sentir bienestar, el estar alegre o triste imprimen un sello distinto a la expresión de afectividad. El nivel de desagrado o de agrado que cualquier estímulo produce en una persona dependerá del estado emocional de ella. Así, por ejemplo, el mismo estímulo doloroso, de temperatura o de tacto puede evocar una notable variedad de respuestas subjetivas en el individuo.